Hola amigos de Europea Media, aquí en Backstage estamos con uno de los productores de la película de Hermana Muerte, Iván Peña. Hola Iván, ¿cómo estás? Perfecto, muy bien, un placer de recibiros, un placer. ¿Qué tal Iván? A mí el festival realmente me está encantando. ¿Cómo lo estás llevando tú? ¿Cuáles tus sensaciones, tus emociones? ¿Qué es lo que estás esperando de la película que se estrena próximamente ya en Netflix? Bueno, el festival es como casa, aquí estamos cada año, así que esto es como nuestra casa. La película ha sido un gran éxito en el festival, en la inauguración, hay mucha expectación y yo creo que cumple todas las reglas para ser un éxito y Netflix lo va a hacer perfecto. Yo creo que va a ser un gran éxito. Pasaremos primero por sala para poder optar a los Goya y todos los premios que es necesario y después ya en Netflix. Bueno Iván, tenía una pregunta a ti como productor y distribuidor, pues, ¿cuál es tu mayor dificultad al conseguir el alcance de una película en otros países, en otras culturas? Bueno, con las películas que has producido, ¿cuál ha sido tu mayor, pues, digamos, tu mayor dificultad? Bueno, yo me acuerdo del área de China. Sí, Eso soy yo, Apachina. otra cultura totalmente. Es una cultura diferente. Yo vivo allí desde 2010. Con mi socio Enrique acordamos abrir el camino hacia China. Totalmente novedoso, pioneros. Y es lo que me encargo. Es muy difícil conseguir que las películas lleguen a China. No todo llega. Esta película, por supuesto, no va a llegar. Pero esperamos que en un futuro haya un circuito que lo permita. De las que hemos producido anteriormente, ¿cuál es la que ha llegado y más satisfecho nos ha dejado? ¿Has preguntado? Varias, pero sobre todo las de Bayona. Lo Imposible, El Monstruo Viene a Verme y Jurassic World 2. Estas tres sí que llegaron a China con diferente éxito, no todo igual. Lo Imposible fue un éxito, El Monstruo Viene a Verme no, y Jurassic World 2 fue increíble el éxito. Pero estas son las que sí conseguimos que China estuviera contenta, y nosotros más. ¿China de alguna forma es exigente al momento de la distribución de las películas? ¿Cuál es, digamos, el concepto o el punto en el que ellos deciden si esta película va a ser un éxito aquí o si esta película va a ser distribuida aquí? Bueno, China tiene un concepto que es el gobierno. Sí. Entonces, acotan a que leer los guiones, hay que procurar seguir las reglas del juego y esa es la ventana. Si quieres llevarte parte de la taquilla china, tienes que coproducir con ellos. Si no, nunca te vas a llevar parte. Ellos compran los derechos de emisión y ya está. Pero si quieres llevarte una taquilla, has de producir con ellos. Lo que hace ahora mismo Hollywood, que está en manos de China. Entonces, Hollywood ha tenido que coproducir con ellos para estrenar Marvel, Star Wars, bueno, todo el proceso que tienen ellos. Si no, es imposible. Entonces, digamos que China es el futuro, digamos, es una parte del futuro de lo que va a ser las nuevas tendencias de película, Hollywood, porque estamos viendo un crecimiento espontáneo en China. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo será el futuro? Bueno, el futuro que es para mí ya, el box office el más grande del mundo ya es China. Con lo cual Hollywood no puede omitir estrenar en China, porque si no, no podrían alcanzar a ganar lo que están ganando. O sea, es ya. Lo que sí que es verdad es cómo llegas a China, cómo consigues tener un socio fiable, cómo consigues que tu película se estrenen allí. Has de conseguir muchos acuerdos. Entonces, el proyecto empieza por un guión, Sí. pero en producción empieza también primero a negociar cómo vas a levantar eso y cómo vas a llegar a China. Entonces, me parece que ese es el futuro que tenéis los futuros productores, directores, es el mercado. Y tarde o temprano tenéis que tener socios chinos para cualquier cosa. La distribución es muy difícil, porque el gobierno chino solo deja 35 películas al año extranjeras. Acota mucho. Solo puedes estrenar si eres coproductor. Y esa regla se salta. Con lo cual, imagínate la demanda de Hollywood, que no tiene coproducción, que quiere estar ahí. Pues donde está el dinero está ahí. Y por ejemplo, ellos son dueños de Paramount Pictures, DreamWorks, Amblin Entertainment. Las grandes majors están en manos chinas ya. Y en España MediaPro, por ejemplo. Y en España, digamos que con China ya tienen esa relación, está avanzando mucho, ¿tú cómo lo ves? En España es solo nosotros, lo cual esperamos que venga más gente, es obvio, pero para España los productores, directores, es un gran desconocido China, hay un gran temor, una gran desconfianza, también por la otra parte de China, y hay que empezar a enfocar, y que se pueden hacer proyectos, no tiene por qué ser un proyecto que identifiquemos chino, es un proyecto que hay que empezar a olvidar eso y romper esa barrera. El ejemplo lo tenemos con Toda la vez en todas partes. Es una película magnífica que te olvidas de que están ahí actuando chinos como podrían ser occidentales, da igual. Si la historia es buena y engancha, ahí está el mercado. Y para mí todo a la vez en todas partes es un gran ejemplo.
de lo que debería de empezar a ser algo normal. La palabra es horrible, pero hay que conseguir que eso sea normalizado. Por ejemplo, aquí en el Festival de Sitges veréis que no hay tantos asiáticos. Falta visualizar, pero a lo mejor al festival no le interesa, eso es otra historia. Pero yo creo que falta. Tú como, por ejemplo, has visto el mercado chino, o sea, las películas de allá, de China, tú ves que hay esa calidad, como ahora está bien en España, que hay muchas producciones españolas que están, digamos, acercándose a Hollywood, que es muy impresionante. ¿Tú ves en China algo similar a lo que está sucediendo en España, aparte de la distribución y todas las películas y el gobierno? ¿Te refieres a que si el gobierno chino, bueno, el cine chino Sí. se acerca hacia el Sí, se está occidental? acercando al occidental, claro. Sí, desde el control de Hollywood, evidentemente, eso ya lo tienen. Todas las películas que vemos ahora de Paramount o Marvel, Disney, ya pasan por ese corte. Entonces, aunque no veamos o visualicemos actores chinos, que sería un poco lo que dices, Sí. en el backstage los ejecutivos son chinos. Entonces, esta es la parte. Ahora, el cine español, digamos que está a dar sus pasitos Sí. y está costando, porque evidentemente no es como trabajar con Perú, Argentina, el idioma nos acerca, culturalmente podemos hacer cosas, pero con China, ¿cómo lo armas? Entonces, es necesario que haya más gente que viva esa cultura y a la inversa, gente de ellos que viva la nuestra. Y no es tan complicado, es perder el miedo, afrontarlo, arriesgarse y a por ello. Por ejemplo, un ejemplo muy bueno sería Jurassic World 2. Yo siempre digo mirar los créditos, pero no los créditos del director, que es Bayona, productor, no, los créditos de las compañías que invierten en esa película. Emerald Entertainment, Perfect World, Universal Pictures, Legendary, todas son chinas. Entonces, esto tendría que hacer cuestionar a los que vais a estudiar cine qué está pasando. O sea, ya están ahí. Entonces, tendríais que empezar a pensar en normalizar ese tipo de historias. Y, por ejemplo, vosotros que sois peruanos, al menos tú eres peruano, ¿cómo integrar también eso en tu cine? El cine tiene que ser universal. Y contar historias universales. Te estoy fastidiando el sonido, ¿ves? No pasa nada. Lo digo para que así subas la entrevista. Pero bueno, eso sería normalizar la producción. Y más o menos, ¿qué consejo le darías a los nuevos, a los nuevos estudiantes que están estudiando cine, producción, que se enfoquen en el mercado chino, como tú me estás contando? Creo que lo que debéis de hacer, los futuros cineastas, no importa de qué país seáis, Sí. es empezar a acercaros al mercado, ¿no? Al final esto es un negocio. Hay gente que quiere hacer esto por arte, pero tiene que comer. Entonces, hay un público para todo. Pero yo creo que has de empezar, o debéis de empezar a moveros. Seguro que en vuestra universidad hay estudiantes chinos. Sí. Pues tenéis que empezar a plantearos, a cuestionaros proyectos conjuntamente, viajar a ese país. Eso sería armar el proyecto. Lo complicado va a ser cómo venderlo. Claro. Pero es universal. La historia, si es buena, cualquier país la va a aceptar. China es porque ahora es el box office mundial. Entonces, es muy, muy difícil recuperar la inversión de una película. Necesitas Netflix, necesitas Amazon, que te pagan el 100% de la producción. Entonces, si tu intención es hacer cine, necesitas una producción y un dinero. Entonces, hay que romper esa barrera. Va a costar, sí, pero si no se dan los pasos. Pues, España no puede ser un país que quede en la cola. Tiene que posicionarse, como ha hecho el resto de Europa. Nuestro trabajo con Alemania, Francia lo tienen clarísimo. Hollywood ya lo tiene muy claro. O sea que el consejo sería que empecéis a romper vuestra propia barrera mental. No bloqueo con las historias, sino, bueno, ¿y qué tiene que ver? Que sean chinos, peruanos, españoles. ¿Qué más da? Si la historia es buena, donde pase, cómo pase. La otra cosa es enfrentaros al budget, a la producción, que esos 100 millones, 200 millones que va a poner quizás China, España, hay que convencer al inversor chino. Entonces ahí sí que va a haber problemas de actores conocidos. Mario Casas, por ejemplo, no sé si conoces, Sí. él es un actor muy conocido en China y no trabaja en China. Con lo cual creo que tiene que romperse esa barrera y él también hacer cosas con China. Aprovechar esa reputación, igual que en años atrás Pedro Almodóvar abrió el cine español a Hollywood y gracias a eso Amenábar, Bayona, lo han tenido muy fácil, hacerlo también con China. Romper la barrera, digamos, a estos países para que tu cine y tanto el cine de ellos Se se, comuniquen.
se comuniquen y se desarrollen. Exacto. Bueno, y a ti como productor, ¿cuál ha sido tu mayor reto al conseguir la distribución de una película universalmente hablando? ¿Pero te refieres por cosas de gobiernos o no? Sí, en cualquier lado. ¿Cuál ha sido tu mayor reto? Que has dicho, esta película para distribuirla en este país es, digamos, se te ha pasado por la mente lo imposible. Esta película es imposible, pero has dicho no. O sea, ¿cuál ha sido el más retante, la película más retante a la distribución? Pero yo hablo más de China, que es donde me toca, ¿no? Sí. Entonces, retos los hay, por ejemplo, con El monstruo viene a verme, que me parece la mejor, para mí, la mejor película de Bayona, ¿no? Claro. Me toca muy en lo personal y me gusta muchísimo. Y has de conseguir que una película que aquí decimos que grande, la van a ver igual en China. ¿Cómo consigues que un director que aquí es una gran estrella y ahí no es nadie, conseguir que se fijen en él? Ese es el gran reto. Hay películas que sabes que ya no van a poder estrenar hasta vete a saber cuándo, como Hermana Muerte, porque está prohibido este tipo de cine en China. Entonces es complicado, pero yo creo que esas barreras caerán. A nivel de distribución, y ojalá fueran películas mías, son las de Pedro Almodóvar. Es muy complicado por el tema que toca, su sensibilidad LGTBIQ, es muy complicado, pero sin embargo es el director más querido en China, que es una contradicción. Estos son los retos más complicados. En Perú desconozco, pero hace unos años cuando estuve allí también había retos contra el movimiento LGTBIQ, y creo que eso ya ha cambiado. No, ha cambiado mucho. Quiere decir que al final se consigue, pero lleva un proceso. Bueno, y para ti, ¿cuál es tu película, digamos, no favorita, a lo mejor sí lo es, que hayas querido distribuir y no se ha podido, pero te ha dolido, digamos, ¿sabes? La película de distribución que tú hayas querido venderla a tal país porque a ti te ha gustado, ha sido una película quizás que te haya gustado tanto, pero de que por alguna razón no se ha podido, o sea, ¿cuál es la película que te ha dolido no distribuir? Hablas de de Apache, de Apache, o en general. Bueno, en general, claro. Bueno, cualquiera de Almodóvar, por favor, o sea, yo hubiera dado todo lo que tengo por una película de Almodóvar en China. Sí. Imposible. Sí que se estrenan en la Cotos de cine español, pero eso no es. A mí me encantaría llevar a Pedro a China, que vea cuánto le quieren, porque le quieren mucho, y que se rompa esa barrera. Bueno, mi ideal hubiera sido distribuir una película de Almodóvar. Y de momento es imposible, pero llegará. ¿Tú ves que esa barrera está más cerca de romperse o aún está un poco lejano? Actualmente está más lejos. Hace unos años estaba cerca, pero Xi Jinping, el presidente chino, se ha vuelto mucho más restrictivo que hace unos años. Y esto complica. Pero es como, yo creo que el arte consigue todo. Y hay que poner ingenio. A Almodóvar no le puedes decir eso porque ya es Pedro. O sea, Pedro no está empezando, él ya tiene un nombre, un sello, una marca y una personalidad. Pero me hubiera encantado. Pero eso se romperá. ¿Cuánto va a tardar? No lo sé. Pero llegará. Bueno, y para ti, ya entrando un poco a lo tema más personal, ¿cómo tú llegaste a trabajar? ¿Cómo tú llegaste a este trabajo, a la distribución? ¿Cuál fue cuéntanos un poco tu historia en ese sentido? ¿Y qué es lo que más te gusta, aparte de todo lo que me estás contando? Bueno, yo soy más de producción que distribución, ¿eh? Sí. ¿Cómo entré en este mundo? Sí. Porque me colé en el rodaje de Salvador Soldado Ryan. Entonces, me colé en ese rodaje en Irlanda, acabé conociendo a Steven Spielberg, a Pablo Hillman, que fue mi jefe posteriormente, que es, para la gente que no le conoce, es el CEO de Industrial Light and Magic, Lucasfilm. Y ahí yo me colé, me arriesgué, fui a la aventura y acabé con un contrato. Y así empecé. Empecé como jefe de prensa, Claro. que era algo que yo no había previsto ni me interesaba. Pero cuando te dan la oportunidad, ¿qué haces? ¿La tomas o la dejas? La tomas y aprendes. Y eso hice. Así fue mi ingreso en Lucasfilm. Y eso fue mi primer trabajo con 16 años. 16 años. Sí, ¿Qué estabas haciendo antes? antes de... Sí, antes del, digamos, el destino de tu vida. No, estudiaba periodismo y cinematografía. Me quería dedicar, pero uno nunca sabe por dónde va a ir el camino hasta que te lo ponen delante, ¿no? Claro. Había hecho cosas, estaba también hacía, como vosotros aquí, hacía yo también mis cosas en el Festival de Sitges, entrevistando. Bueno, y el sueño era dirigir, ¿no? Era como un paso para llegar al otro. Y hacías mis cosas, cortos, hacía, bueno, mis historias, con Bayona, con gente que era mi grupo de gente, que
Nadie pensábamos que íbamos a llegar a hacer algo. Claro. Era el objetivo, pero no sabías cómo iba a llegar. Hasta que fui en Irlanda, vi que rodaban Salvador de Ryan y dije, "Uy, ¿por qué no?". Y surgió. Y gracias a eso he tenido muy buenas y gratas experiencias en Lucasfilm. Y me ha ayudado a conocer a mucha gente, verles el proceso de dirigir a gente como Steven Spielberg. Y ves qué es, ves a un genio dirigir. Y también lo bueno que te hacen no sentir inferior. Te abrazan, te hacen ver que aquello puedes llegar a hacerlo, aunque llegar a ser Spielberg solo hay uno. Pero es una gran masterclass. O sea, en aquel momento me di cuenta, ¿para qué necesito la universidad? Ya estoy ahí dentro. Les veía dirigir, les veía... Yo llevaba la agenda de Pablo Hillman y era un hombre, es un hombre, que yo me acuerdo que tenemos que hacer la agenda con 5 años vista. Porque él estaba en sus proyectos personales como Salvador Ryan, con Martin Scorsese, Harry Potter, lo llevaba todo. Era Indiana Jones 4, el 5 ya no. Pero aprendes muchísimo de cómo funciona Hollywood, cuál es el sistema y cómo tienes que hacer las cosas y no salirte de esa disciplina. Después ya llegó China. Bueno, y digamos que ¿cuál ha sido tu mayor anécdota en todas estas, trabajando con Spielberg, por ejemplo? ¿Cuál ha sido algo más divertido, algo más un poco incómodo, algo más, tu anécdota en general? Bueno, con Steven, Spielberg, hay que decir que es un tipo increíble, ¿no? Sí. Y te hace sentir parte, pero también intimida mucho. ¿Sabes? Es una persona que te hace poner... Pero hay una anécdota que creo que es la que quieres, que es donde ves cómo funciona Hollywood y cómo es este sistema y lo que significa Spielberg. Había que rodar Indiana Jones 4, entonces Steven estaba un poco agotado, cansado, normal, ¿no? No le apetecía mucho, la verdad. Claro. Pero había que hacerlo. Sí. Entonces había un problema él no quería viajar, no quería rodar fuera de Estados Unidos, estaba un poco agotado de tantos. Ella quería un poco un cine más íntimo, espectacular pero íntimo. Y entonces había una secuencia que haya visto la película, es casi al final, que hay unas cataratas, daba muchos problemas porque que si natural, no natural, Steven no quería viajar, Lucas sí, bueno, un conflicto. Pablo Hillman dijo, esas cataratas que aparentemente están en el guión se parecen mucho a unas de Argentina. La reacción de Steven fue, sí, pues lo vas a dirigir tú. Pablo dijo, bueno, yo soy CEO de efectos visuales, no soy director. Entonces Steven abrió un cajón, sacó la hoja del Director's Guide de América, porque él es el presidente de la Asociación de Directores de Hollywood. Lo firmó y le dijo, ya eres director, lo diriges tú. Entonces es espectacular, es increíble, pero también pensé que Steven no lo hubiera hecho si no confiara tanto en Pablo. O sea, él también vio que esa persona tiene unas dotes, si no te aseguro que no lo hace. Pero es increíble ver, eso es un Hollywood, ¿no? Eso me impresionó muchísimo. Pero también ves la cercanía, por ejemplo, de Tom Hanks, que es un tipo maravilloso. Esas cosas las ves. Y hay muchas anécdotas. Por ejemplo, Indiana Jones 4 está lleno de anécdotas peculiares de cómo se rodó. Pero porque estaban un poco cansados todos, ¿no? Era una película que había que hacer, pero no todos la querían hacer. Entonces hubo muchas anécdotas buenas y otras no tantas. Pero igualmente veías a un Spielberg entregado. Y que donde pone la cámara, es un genio. Y Lucas es una persona, George Lucas es un ser maravilloso. Es súper humilde. Esta es la nota que querías, creo. Bueno, sí, porque la habíamos conversado previamente y sentía que era algo que dejarla ahí intimidamente, no, o sea, era una noticia, bueno, una anécdota importante para contar porque a mí en lo personal a mí me gustó bastante. Sí, te dice cómo funciona el sistema y es algo que es curioso, ¿no? Cómo puedes convertirte en director solo en unos minutos. Pero... Ojalá me pase algo así. Claro, es estar en el momento, ¿no? Yo me colé en un rodaje que aparentemente es imposible que te puedas llegar a colar. Y lo conseguí. Lo que no esperé es que acabara con un contrato. Pero si no te esfuerzas en conseguir eso, nunca lo logras, ¿no? Aquí en Sitges tenéis la oportunidad de hablar con gente que aparentemente puede ser muy complicada, pero la tenéis muy cercana.
Entonces, creo que eso lo tenéis que disfrutar. A pesar de los problemas que os pongan, las barreras que os pongan, tenéis que ser creativos de cómo sortearlas. Y eso también te hace formar, disfrutar. Para un productor es maravilloso. No sé qué quiere ser director, ¿no? Sí. Bueno, pues también te forma en cómo resolver problemas que aparecen durante un rodaje. Este festival me parece como un buen entrenamiento, ¿no? Ante un problema, siempre que hay un problema hay una solución. A veces te ofuscas y no la ves, pero la hay. Así que vuestro trabajo es encontrarla. Básicamente hay que estar en el lugar indicado, en el momento indicado y puede pasar cosas, básicamente. Totalmente. Por ejemplo, Vera Bayona, que ahora es nuestro director estrella, yo creo que después de Almodóvar es el más grande. Puede que a lo mejor es complicado, es una persona que ha crecido mucho internacionalmente, pero no es imposible. El único imposible es tu propia barrera. Y hasta a partir de ahí, lucha por conseguirlo. Es igual que un rodaje. Tu primera barrera será convencer a un productor. Si no crees en tu proyecto y te llegas a la oficina sin creer, se nota. Y aunque sea muy bueno el proyecto, tu desconfianza en tu propio proyecto te hace inviable para dirigirlo. Y tienes que mostrar seguridad, siempre. Y creer en ti. Eso es lo que transmites. Si transmites inseguridad, va a ser complicado. Entonces, aunque después seas la persona más insegura del mundo, pero no lo muestres. Bueno, pues ya saben nuestros oyentes que quieren ser directores, productores, actores, hay que creer siempre, palabra del Señor. Bueno, nada, agradecerte por la pequeña charla que hemos tenido. De verdad ha sido muy enriquecedor de mi parte, espero que mis propios compañeros también lo sean. Y nada, yo voy a seguir disfrutando del festival. Enhorabuena por la película y que de verdad lleguen a más premios y que sea un boom, porque la película a mí en lo personal me ha encantado mucho. Me alegra que te haya gustado mucho, te consideramos fan de Apache ya, te tendremos en cuenta. Y no olvides abrir frontera con China. Sí. Yo creo que ahí tenéis el futuro, de la manera que sea. China es el futuro. China es ya, pero China sí ya. Es a lo que me dedico, es China exclusivamente, por producciones y todo. Pero yo creo que vosotros tenéis que empezar sois la nueva generación del cine, o sea que tenéis que abrir fronteras. Lo que no han podido hacer otros, vosotros tenéis que visualizarlo y hacerlo, sin miedo. El miedo estará, pero si no hay riesgo, no hay aventura, no eres un Indiana Jones, no consigues nada. Así que a por ello. Espero veros en salas muy pronto. Espero también. Bueno, público de Backstage en European Media, esto ha sido una pequeña entrevista a Iván Peña, productor de Hermana Muerte actualmente. Y nada, agradeceros a todos por lo que nos están escuchando y hasta la próxima. Bye.